$50,000 en billetes de 100, nuevos y sin fajar, estaban apilados sobre el escritorio de caoba. Se le prometieron a cualquiera que pudiera abrir la caja de seguridad de latón oxidado, pero sin activar el frasco de ácido que había dentro. 25 hombres con trajes a medida y monos manchados de grasa habían entrado confiados y se habían ido sudando. Usaron sondas de fibra óptica, nitrógeno, líquido y taladros con punta de diamante. Nada funcionó. Entonces, una chica que olía a lejía barata y agotamiento se adelantó. Llevaba un encendedor y una botella de vinagre blanco. Ella no quería el dinero, solo quería que se apartaran de su camino para poder fregar el suelo. El sudor perlaba y caía del puente de la nariz de Miller. Salpicaba contra la superficie opaca de la antigua caja de seguridad de latón. El sonido al golpear el metal era imperceptible. Quedaba ahogado por el agudo y chirriante sonido del taladro rotatorio con punta de diamante. Miller maldijo en voz baja. La broca del taladro se atascó, saltando del collar de latón lleno de cicatrices de la cerradura. Una chispa aguda salió disparada hacia un lado. Quemó el borde de una pila de importantes manifiestos de envío. El olor a ozono y a metal quemado flotaba pesado en el aire sofocante del estudio. Dominic observaba desde el sillón de cuero en la esquina. No había dormido en 72 horas. Un músculo se contrajo bajo la densa barba oscura a lo largo de su mandíbula. Llevaba la corbata floja y el cuello de la camisa abierto. Esto revelaba las tenues y pálidas cicatrices en su clavícula. Miró el Rolex en su muñeca. Las 11:42. 18 minutos. Si esa caja no se abría antes de la medianoche, el libro de contabilidad de dentro permanecería inaccesible. Si el libro permanecía inaccesible, su hermano se enfrentaría al pelotón de fusilamiento del cartel antes del amanecer. Era una ecuación simple y brutal, y Dominic sentía el peso de ella aplastando sus pulmones. Alcanzó su vaso de whisky. El whisky estaba caliente. Se lo bebió de todos modos, dejando que el ardor lo distrajera de la presión punzante detrás de sus ojos. No sirve de nada. Miller finalmente jadeó, cortando la energía del taladro. El repentino silencio en la habitación resonó en los oídos de todos. El contratista de seguridad se subió las gafas protectoras sobre su cabello ralo. Le dejaron anillos rojos alrededor de los ojos. Señor Rossi, se lo digo, esto no es un mecanismo de tambor de pines estándar. Es un mecanismo de cerrojo conectado a un frasco de cristal secundario. La vibración por sí sola es arriesgada. Si aplico más torsión al cilindro primario, el ácido caerá. El papel de dentro se convertirá en lodo. No puedo evitarlo. Nadie puede. Dominic no gritó. No arrojó el vaso. Simplemente lo dejó en la mesita auxiliar con un clic silencioso y aterrador. Usted es el 25º hombre que se para en esta habitación y me dice lo que no se puede hacer, dijo Dominic. Su voz era un susurro, bajo y completamente desprovisto de emoción. Lo traje desde Chicago porque afirmó que podía abrir bóvedas de banco con un clip. Ahora lo ha vencido un humidor que mi abuelo compró en Nápoles. Es una cerradura acústica a medida, señor. No es solo mecánica, es... Fuera. Miller se estremeció. Empezó a buscar su bolsa de herramientas de lona. Deje las herramientas, retumbó Caleb, el subjefe de Dominic, desde su posición junto a las pesadas cortinas de terciopelo. Caleb era una montaña de hombre que siempre olía ligeramente a menta y aceite de armas. Dio un paso adelante, su enorme figura bloqueando la única salida. Solo camine, Miller. Miller tragó saliva, abandonando su equipo. Salió de la habitación de espaldas, cerrando las pesadas puertas dobles de roble tras de sí. En el rincón más alejado, prácticamente engullida por las sombras de las imponentes estanterías, Sadie escurría los pesados hilos de algodón de su fregona. Lo hacía a través del escurridor amarillo industrial. Agua, turbia y gris, salpicó en el cubo. El penetrante olor a amoníaco industrial libraba una batalla perdida. Luchaba contra el aroma del humo del puro de Dominic y el whisky derramado. A Sadie le dolía la parte baja de la espalda. Un dolor sordo y rítmico se irradiaba desde su columna hasta sus rodillas. Llevaba de pie desde las 4 de la mañana, fregando zócalos en el ala este, solo para ser arrastrada al estudio principal, porque Caleb exigió que el barro traído por el desfile de cerrajeros fallidos se limpiara de inmediato. La trataban como a un mueble, menos que a un mueble. Dominic Rossi al menos miraba el sofá de cuero cuando se sentaba en él. A Sadie no la había mirado ni una sola vez. Volvió a sumergir la fregona. El agua fría le mordió las cutículas agrietadas de la mano derecha. Hizo una mueca de dolor, retirando los dedos y secándoselos en el muslo de su descolorido uniforme gris. El uniforme le quedaba 2 tallas grande. Lo había comprado en una tienda de segunda mano y lo había ajustado con imperdibles. No le importaba la caja de seguridad. No le importaban los $50,000 apilados ordenadamente a su lado en el escritorio. Esa cantidad de dinero no era real. Era dinero del cartel, dinero de sangre, dinero fantasma. Lo que era real eran los $240 que le faltaban para el alquiler, y el hecho de que todavía le quedaban 2 horas de su turno. Empujó el cubo amarillo hacia adelante. Sus ruedas chirriaron violentamente contra la madera.
La cabeza de Dominic se giró bruscamente hacia el sonido. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, inyectados en sangre y furiosos. Por un segundo, la pura violencia que irradiaba el hombre clavó a Sadie al suelo. Se quedó helada, agarrando el mango de plástico de la fregona con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Tiene que hacer eso ahora mismo?, preguntó Dominic. El agotamiento en su tono era pesado, un peso físico que parecía arrastrar sus hombros hacia abajo. Sadie lo miró fijamente. Quería decir, su matón me dijo que limpiara el barro. Quería decir, si no termino esta habitación, no me autorizan a irme. En cambio, solo se quedó mirando el charco de agua fangosa que Miller había dejado cerca de la alfombra persa. No, señor, susurró. Su voz era áspera por los vapores químicos. Esperaré. Dominic se dio la vuelta, pasándose una mano pesada por la cara. Caleb, murmuró. Llama al tipo de Brooklyn, el de la lanza térmica. Jefe, la lanza térmica cocinará el interior de la caja en 3 segundos, argumentó Caleb, alejándose de la puerta. ¿Tenemos otra opción?, espetó Dominic, golpeando de repente el reposabrazos con el puño. El cuero gimió. Medianoche, Caleb. Medianoche. Sadie se quedó perfectamente quieta. La habitación era sofocante. Miró más allá de Dominic, más allá de Caleb, directamente a la caja de latón con cicatrices. Estaba bajo el duro resplandor de la luz de trabajo halógena que Miller había dejado atrás. La luz iluminaba la oxidación verde del metal, también la gruesa capa de suciedad que se había asentado en las intrincadas tallas florales. Los 25 expertos la habían visto como una obra maestra de la ingeniería mecánica. Sadie, sin embargo, veía las cosas de otra manera. Veía el mundo a través de la lente de la suciedad. Y al mirar la pesada roseta de latón justo al lado de la cerradura, notó algo. Algo que los hombres con los taladros de diamante no habían notado. Sadie soltó el mango de la fregona. Cayó con estrépito contra el borde del cubo. Otra fuerte intrusión en el tenso silencio del estudio. Caleb le lanzó una mirada venenosa. Su mano cayó instintivamente hacia el bulto bajo la chaqueta de su traje a medida. Sadie lo ignoró. Se secó las manos húmedas y con olor a productos químicos en su delantal, y dio un paso hacia el escritorio de caoba. Ladró Caleb, interponiéndose en su camino. El olor a menta era abrumador ahora. Vuelve al rincón, cariño. O mejor aún, lárgate de aquí. El suelo está mojado, dijo Sadie. Su voz era apenas un murmullo, plana y desprovista del terror que Caleb estaba acostumbrado a inspirar. Señaló con un dedo agrietado hacia el escritorio. Necesito secar el borde de la alfombra antes de que el amoníaco se coma la seda. Era una mentira, pero una plausible. Caleb miró a Dominic, buscando una orden. Dominic estaba inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la cara entre las manos. No la despidió con un gesto, ni siquiera pareció oírla. Sadie rodeó la enorme figura de Caleb. Se acercó al escritorio, entrando en el charco de luz blanca y dura que proyectaba la lámpara halógena. De cerca, la caja olía a viejos centavos de cobre y a pino húmedo. El calor que irradiaba la lámpara era intenso. Sacó un trapo de microfibra de su bolsillo trasero y se arrodilló. Fingió limpiar una marca de roce en el suelo de madera cerca de las pesadas patas talladas del escritorio. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en la caja que tenía encima. Los 25 cerrajeros habían centrado toda su atención en la cerradura principal. Era un cilindro profundo y complejo lleno de diminutos pines de latón. Habían arañado el metal a su alrededor, intentando forzarla, intentando abrirla. Pero la mirada de Sadie se desvió una pulgada a la derecha. Se fijó en la roseta decorativa de latón moldeada para parecer un loto en flor. A través de la luz intensa, lo vio. La cerradura tenía un tenue anillo de latón pálido e intacto alrededor de su borde interior. Esto significaba que una llave había entrado y salido de ella, puliendo recientemente el metal por fricción. Pero la roseta estaba completamente incrustada en un residuo endurecido de color ámbar. No era óxido. No era oxidación. Era licor caramelizado, derramado y décadas de resina de puro que se habían filtrado en una fina grieta y se habían cristalizado como cemento. Se levantó lentamente. Está trabajando en la parte equivocada, dijo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sonaron absurdamente fuertes en la cavernosa habitación. Las manos de Dominic cayeron de su rostro. La miró fijamente. Sus ojos oscuros e inyectados en sangre se entrecerraron, tratando de comprender lo que estaba viendo. Una criada, una chica con un uniforme demasiado grande, el pelo desordenado y zapatos manchados de lejía. ¿Qué acaba de decir?, preguntó Dominic. El peligro en su voz ya no era un zumbido sordo, era una hoja afilada. He dicho que está trabajando en la parte equivocada, repitió Sadie, sintiendo la garganta como cartón seco. Sin embargo, no retrocedió. Su corazón martillaba un ritmo frenético contra sus costillas. Señaló la caja. Esa cerradura es falsa, es un señuelo. Caleb soltó una risa áspera y seca. Claro. De acuerdo. La chica de la fregona es una experta en ingeniería acústica. Jefe, la voy a sacar de aquí.
Extendió sus gruesos dedos, agarrando el brazo de Sadie con una fuerza que le dejó un moratón. «No me toque», espetó Sadie, apartando el brazo bruscamente. La repentina violencia de su reacción la sorprendió incluso a ella. Miró a Dominic, sosteniéndole la mirada. «La cerradura es un señuelo. No hay desgaste por fricción en los pines internos. Quienquiera que sea el dueño de esto no ha metido una llave ahí en 50 años. Pero esa flor de loto decorativa de al lado tiene una microgrieta alrededor de los pétalos. Es una placa de presión. Se supone que debe presionarse, pero no puede». Dominic se levantó lentamente. Era alto, dominando el espacio, moviéndose con una gracia depredadora a pesar de su agotamiento. Se acercó al escritorio y miró la caja, luego a ella. «¿Por qué no puede?» «Porque está pegada», dijo Sadie. «Alguien derramó coñac o brandy sobre ella hace décadas. Mezclado con el humo de los puros de esta casa, el azúcar se cristalizó. Básicamente ha cementado la placa de presión a la carcasa exterior». Sus hombres intentaban forzar un bloque sólido de latón. Podrían haber taladrado esa cerradura toda la noche. Nunca se abriría. Dominic miró fijamente la roseta de latón. Volvió a mirar a Sadie. «¿Y cómo sabe esto?» «Porque friego licor seco de sus zócalos todos los martes», dijo ella sin rodeos. Se hizo el silencio. El reloj de pie del pasillo dio el cuarto de hora. 11:45. «¿Puede abrirla?», preguntó Dominic. «Jefe, no puede hablar en serio», protestó Caleb. «Miller acaba de decir que cualquier torsión hará caer el ácido». «¿Puede abrirla?», repitió Dominic, ignorando a su subjefe. Sadie miró los $50,000. No los quería. Solo quería demostrarles a los hombres de la habitación que eran idiotas. Metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal. Sacó una pequeña botella de spray de plástico y un encendedor de cigarrillos de plástico barato. «No necesita torsión», dijo Sadie. «Necesita calor y una base ácida para disolver el azúcar». Antes de que Caleb pudiera sacar su arma, antes de que Dominic pudiera detenerla, Sadie desenroscó la tapa de su botella de spray. Era vinagre blanco sin diluir, su secreto para quitar las manchas de agua dura. Vertió exactamente 3 gotas sobre el loto de latón. El líquido se acumuló en la microscópica grieta. Luego encendió el mechero. Sostuvo la pequeña llama naranja a 1/4 de pulgada por encima del latón, directamente sobre el vinagre. El líquido siseó. El olor a vinagre hirviendo y azúcar quemado llenó el aire, agrio y penetrante. Lo mantuvo allí durante 10 segundos, 20, 30. El latón comenzó a sudar, una pegajosa y oscura baba marrón mientras la resina cristalizada se derretía. Sadie apagó el encendedor. No usó una herramienta. No usó un taladro de diamante. Envolvió el dobladillo de su grueso delantal de algodón alrededor de su pulgar para protegerlo del metal caliente. Presionó su pulgar directamente en el centro de la flor de loto y empujó con fuerza. Un fuerte y resonante clac retumbó en la habitación. Los pestillos internos se soltaron como una serie de pesadas fichas de dominó cayendo. La pesada tapa de latón se abrió una fracción de pulgada. Liberó el olor seco y mohoso de papel antiguo en la habitación. Sadie retrocedió, limpiándose el pulgar en su delantal. Miró a Dominic. Dominic Rossi estaba total y completamente sin palabras. Miró la caja abierta. Luego levantó lentamente los ojos hacia la chica agotada y con olor a lejía que estaba frente a él. Por primera vez en su vida, el jefe de la ciudad no tenía nada que decir. El silencio se prolongó hasta convertirse en una presión física en la habitación, pesada y sofocante. El reloj de pie en el pasillo marcaba un pulso metálico y rítmico que parecía perfectamente sincronizado con la vena palpitante en la sien de Dominic. No parpadeó. Solo miraba la rendija de oscuridad entre la pesada tapa de latón y el borde de la caja antigua. Lentamente, como si se acercara a un explosivo activo, Dominic extendió la mano. Sus nudillos estaban blancos. Empujó la pesada tapa hacia atrás. Chirrió suavemente sobre las bisagras secas, un sonido como de hueso raspando. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo descolorido y comido por las polillas, había un pequeño libro de contabilidad de cuero negro. Era ordinario, sin nada destacable. Sus bordes estaban deshilachados. El cuero estaba agrietado por la edad y el abandono. Sin embargo, el aire en la habitación pareció cambiar en el momento en que fue expuesto, atrayendo todo el oxígeno hacia ese pequeño libro negro. Dominic lo recogió. No lo abrió de inmediato. Lo sostuvo con ambas manos, sus anchos hombros cayendo una fracción de pulgada. Una respiración que había estado conteniendo durante 3 días finalmente se escapó de sus pulmones con un estremecimiento. El tenue olor metálico de su adrenalina se mezcló bruscamente con la persistente nube de azúcar quemado y vinagre. «Caleb», dijo Dominic. Su voz era un susurro apenas audible sobre el zumbido de la luz de trabajo halógena. «Sí, jefe». La voz de Caleb era inusualmente tensa. «Llama a Gabriel. Dile que tenemos los números de ruta. Dile que retire la transferencia a la cuenta del cartel inmediatamente». Caleb no discutió. No dudó. Sacó un teléfono desechable del bolsillo de su pecho.
El olor a menta y aceite de armas se avivó brevemente mientras se movía y salía al oscuro y cavernoso pasillo para hacer la llamada. Sadie estaba de pie junto al escritorio. Su pulgar le ardía violentamente donde el latón caliente le había quemado la piel. Curvó los dedos hacia adentro, ocultando la marca roja y ampollada contra el áspero algodón del delantal de su uniforme. No miró el libro de contabilidad. No miró a Dominic. Miró un cubo de fregona de plástico amarillo que estaba torpemente junto a la alfombra persa. El agua gris estaba perfectamente quieta. «Necesito terminar los suelos del ala este», dijo Sadie. Su voz rompió el hechizo. Dominic levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos oscuros e inyectados en sangre se fijaron en ella. La miró como si acabara de caer del techo. Observó su uniforme de tienda de segunda mano, los imperdibles brillando bajo la luz dura. Vio sus zapatos de suela de goma desgastados, cubiertos por una fina capa de polvo y cera seca para pisos. «¿Quiere fregar?», afirmó Dominic. No era una pregunta, era un eco plano e incrédulo de sus palabras. «Mi turno termina a las 2», dijo Sadie con la garganta apretada. El pánico, frío y agudo, comenzaba a roer los bordes de su estómago. Había cometido un error. Había salido del segundo plano. Se suponía que las criadas eran fantasmas. Los fantasmas no humillaban a contratistas de seguridad bien pagados. Los fantasmas no salvaban a jefes de la mafia de pelotones de fusilamiento del cartel. Si no termino el ala este, la agencia de personal me descuenta el pago de toda la noche. Dominic la miró fijamente. Dejó el libro de contabilidad negro sobre el escritorio de caoba, justo al lado de las ordenadas pilas de billetes de $100. $50,000. «Tómelo», dijo Dominic. Hizo un gesto vago hacia el dinero. Era la recompensa. Abrió la caja. «Es suyo». Sadie miró el dinero. Era más dinero del que había visto en su vida. Estaba apilado ordenadamente, nuevo, la tinta verde pálido destacando contra la madera oscura del escritorio. Para una chica a la que le faltaba dinero para el alquiler, debería haber parecido la salvación. En cambio, parecía una trampa. «No», dijo Sadie. La mandíbula de Dominic se tensó. «Disculpe, no lo quiero». Sadie dio un paso atrás, sus zapatos mojados chirriando suavemente sobre la madera. Solo quería que su hombre dejara de taladrar para poder limpiar el barro e irme a casa. «Son $50,000», dijo Dominic, su voz bajando una octava, adquiriendo de nuevo ese tono peligroso y silencioso. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. No estaba acostumbrado a que la gente rechazara su dinero. Lleva un uniforme sujeto con imperdibles y huele a lejía industrial. No se haga la orgullosa conmigo. Coja el dinero. El pecho de Sadie se encendió con una repentina y ardiente punzada de irritación. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de agotamiento e ira. «No me hago la orgullosa», espetó, las palabras saliendo a borbotones antes de que sus instintos de supervivencia pudieran detenerlas. «Me hago la lista. ¿Qué espera exactamente que haga con $50,000 en efectivo? Si lo deposito, el fisco lo investigará. Si intento pagar mi alquiler con una pila de billetes de 100 sin fajar, mi casero llama a la policía porque cree que estoy traficando. Vuelvo en el autobús nocturno a un barrio donde apuñalan a la gente por un par de zapatos. Si salgo de aquí con eso en mi mochila, estaré muerta antes del martes». Dominic se quedó completamente quieto. La estudió. La irritación desapareció de sus ojos, reemplazada por una intensidad aguda y calculadora que le puso la piel de gallina a Sadie. Realmente le estaba mirando ahora, no como una criada, no como un objeto en la habitación, sino como un rompecabezas que no podía resolver del todo. Así que abrió una caja de seguridad solo para acelerar sus tareas de limpieza. Dijo suavemente: «Sí, está mintiendo. Me falta dinero para el alquiler», soltó Sadie. La absoluta indignidad de la verdad le supo a ceniza en la boca. Lo odió en ese momento. Odió su traje a medida, su whisky caliente, su escritorio de caoba. «Necesito $240 para mañana por la mañana o me desalojan. Eso es lo que necesito. No su dinero del cartel, no su dinero fantasma. Solo lo suficiente para evitar que mi casero cambie las cerraduras». Dominic extendió la mano sobre el escritorio. Su mano grande y callosa pasó por alto por completo las altas pilas de billetes de 100. Cogió una pila suelta y sin fajar que descansaba cerca de su vaso de whisky. Con movimientos lentos y deliberados, despegó 3 billetes nuevos de $100. El papel grueso hizo un sonido seco y áspero contra su pulgar. Le tendió los 3 billetes. Sadie no se movió. El zumbido ambiental de la lámpara halógena parecía ensordecedor. Miró el papel verde, luego su rostro. La barba oscura de su mandíbula atrapaba la luz dura, resaltando las profundas y agotadas líneas alrededor de su boca. 300, dijo Dominic, su tono completamente desprovisto de burla. Cubre los 240 de su alquiler, más la tarifa del taxi, para que no tenga que tomar el autobús nocturno con dinero del cartel. Sadie dudó. Su pulgar quemado palpitaba. Le dolía la espalda. Dio un paso adelante, extendiendo la mano izquierda. Sus dedos rozaron su palma mientras tomaba los billetes. Su piel era sorprendentemente cálida,
áspera con callos que no pertenecían a un hombre que se sentaba detrás de un escritorio de caoba. El breve contacto le envió una sacudida por el brazo, aguda e inquietante. Rápidamente retiró la mano, doblando los billetes rígidos y metiéndolos profundamente en el bolsillo delantero de su delantal húmedo. «Gracias», murmuró, bajando la mirada al suelo. Se giró hacia el cubo de fregón amarillo, desesperada por poner distancia entre ellos. «¿Cómo se llama?», preguntó Dominic. Sadie se congeló, su mano flotando sobre el mango de plástico de la fregona. «No necesitas saberlo. Acaba de salvar la vida de mi hermano», dijo Dominic. Las palabras eran silenciosas, pero tenían un peso masivo e innegable en la habitación silenciosa. «Creo que me he ganado un nombre, Sadie», le dijo a la pared. «Sadie». Dominic probó el nombre, las sílabas rodando ásperas y lentas sobre su lengua. «Está perdiendo el tiempo, fregando zócalos, Sadie. Paga las facturas, normalmente». Agarró el mango de la fregona. Estaba arenoso, cubierto de residuos secos de productos de limpieza baratos. Tiró del cubo hacia atrás, las ruedas chirriando violentamente contra el suelo de madera. Las pesadas puertas de roble se abrieron antes de que pudiera alcanzarlas. Caleb volvió a entrar en el estudio. El enorme subjefe parecía completamente agotado. La postura agresiva que solía llevar se había desvanecido de sus hombros. «Está hecho», dijo Caleb, mirando directamente a Dominic. Ignoró a Sadie por completo. Gabriel interceptó la transferencia. El cartel confirmó la recepción. «Leo está saliendo del almacén en Tijuana ahora mismo. Está a salvo». Dominic cerró los ojos por un segundo largo y lento. Un profundo y estremecedor alivio inundó sus facciones, borrando el filo depredador que lo había definido durante los últimos 3 días. Cuando volvió a abrir los ojos, encontraron a Sadie. «Déjala ir, Caleb», ordenó Dominic. Caleb frunció el ceño, notando a Sadie de pie cerca de la puerta con su cubo. «Jefe, ha oído demasiado». Vio el libro de contabilidad. «No podemos simplemente dejar que una empleada temporal de una agencia se vaya por la puerta principal. He dicho, déjala ir». El filo peligroso había vuelto a la voz de Dominic, lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. No sabe lo que vio. Y si alguien pregunta, estaba limpiando barro. Caleb cambió su peso, su mano descansando cerca de su chaqueta. Miró a Sadie, sus ojos fríos y evaluadores. Se hizo a un lado, dejando el umbral libre. Sadie no corrió, sin embargo. Cada terminación nerviosa de su cuerpo le gritaba que sprintara. Empujó el pesado cubo amarillo a través de las enormes puertas de roble. Las ruedas de plástico golpearon el grueso umbral. Caminó por el largo y tenuemente iluminado pasillo de la mansión. La alfombra de felpa absorbía el sonido de sus zapatos desgastados. Pasó por las pesadas puertas de servicio que conducían a las cocinas traseras. Abandonó el cubo junto a los fregaderos industriales. No se molestó en ir al ala este. Se quitó el pesado delantal de algodón, dejándolo en un montón arrugado sobre una mesa de preparación de acero inoxidable. El olor a vinagre y azúcar quemado todavía se aferraba a su piel, profundamente incrustado en los poros de sus manos. Salió por la puerta de servicio trasera al frío cortante de la noche de noviembre. El aire era agudo, olía a asfalto mojado y a gases de escape lejanos. Era un marcado contraste con los sofocantes y caros aromas de la mansión. Sadie metió las manos en los bolsillos de su delgada chaqueta de segunda mano. Sus dedos rozaron los bordes nítidos y rígidos de los billetes de $300. $300. Tenía su alquiler. Tenía un viaje en taxi a casa. Había sobrevivido. Caminó por el largo camino de asfalto, su sombra alargándose y distorsionándose bajo el brillo amarillo de las luces de seguridad. La grava crujía bajo sus pies. Se dijo a sí misma que estaba a salvo. Se dijo a sí misma que mañana iría a la agencia de personal, pediría una ruta diferente, y nunca más pensaría en la caja de seguridad de latón con cicatrices o en el hombre agotado con el traje a medida. Pero cuando llegó a las pesadas puertas de seguridad de hierro forjado en el borde de la propiedad, un elegante sedán negro se detuvo silenciosamente a su lado. La ventanilla del pasajero bajó con un suave zumbido mecánico. Caleb estaba en el asiento del conductor. No la miraba. Miraba directamente a la carretera oscura y vacía. «Al señor Rossi no le gustan los cabos sueltos», dijo Caleb, con voz plana. «Y no le gusta la gente que es más lista que sus contratistas de seguridad». Se estiró por encima de la consola central y arrojó un pequeño y grueso trozo de cartulina por la ventana. Revoloteó en el aire frío, aterrizando boca arriba sobre el asfalto mojado cerca del zapato de Sadie. «Esté en esa dirección mañana al mediodía», dijo Caleb. «No traiga la fregona». La ventanilla se subió. El sedán aceleró, sus luces traseras sangrando rojo en la oscuridad antes de desaparecer en la curva. Sadie se quedó temblando de frío. Miró hacia el asfalto mojado. Había una tarjeta de visita negra mate cerca de su pie. Sin nombre, sin logotipo, solo una dirección en el distrito financiero y un número de suite grabado en tinta gris oscura. Sabía que no debería recogerla. Recogerla significaba cruzar una línea que nunca podría descruzar. Pero el olor a vinagre todavía estaba en sus manos.
Y el recuerdo de los ojos de Dominic Rossi, calculadores, viendo a través de su invisibilidad, estaba grabado a fuego en su mente. Sadie se arrodilló en el suelo mojado y recogió la tarjeta. La mañana llegó con el implacable y hueco martilleo de la tubería del radiador en la esquina del monoambiente de Sadie. El ruido era una característica diaria, acompañado por el tenue olor metálico a óxido y polvo hirviendo. Yacía en su delgado colchón, mirando al techo, donde las manchas de agua dibujaban continentes que no existían. Su pulgar derecho palpitaba con un ardor sordo y rítmico bajo una barata venda de plástico. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pesada tapa de latón de la caja de seguridad abrirse, y sentía el repentino y aterrador peso de la mirada calculadora de Dominic Rossi clavándola en el suelo. A las 8, estaba de pie en el pasillo estrecho y con olor agrio de su edificio, llamando a la puerta de su casero. Jenkins abrió, vistiendo una camiseta interior manchada. El olor a cerveza rancia y puros baratos salió de su apartamento en una ola visible. Sadie no habló. Simplemente le entregó los 3 billetes nuevos de $100 sin fajar. Jenkins parpadeó, su frente grasienta arrugándose mientras miraba del dinero del cartel a su rostro pálido y exhausto. Comprobó las marcas de agua, sus dedos gruesos dejando tenues manchas aceitosas en el papel limpio antes de gruñir y cerrar la puerta en su cara. Ni recibo, ni gracias. Solo el agudo clic de un cerrojo deslizándose en su lugar. Sadie volvió a su habitación. Se sentó en el borde del colchón y sacó la tarjeta de visita negra mate del bolsillo de su chaqueta de segunda mano. Era de cartulina gruesa, cara. Pasando su pulgar ileso por la superficie, sintió la sutil hendidura de la tinta gris oscura. Una dirección, un número de suite, mediodía. Miró su reloj digital, 9:40. Si iba a la agencia de personal ahora mismo, podría suplicar un turno de día. Podría limpiar inodoros en el juzgado municipal o fregar los suelos pegajosos de un cine de descuento. Volvería a ser un fantasma. Estaría a salvo. Pero su estómago se contrajo al pensar en las duras luces fluorescentes, el olor a lejía industrial, el doloroso vacío en su espalda baja, y la patética comprensión de que el próximo mes estaría de nuevo frente a la puerta de Jenkins, corta de alquiler, rezando por un milagro. No quería un milagro. Quería el control. A las 10:30 salió al cortante viento de noviembre. El viaje en metro al centro fue un asalto sensorial. El vagón olía a lana húmeda, ozono y ajo viejo. Sadie se sentó rígidamente, con las manos encajadas entre las rodillas, escuchando el agónico chirrido de las ruedas de metal contra las vías. Observó a la gente a su alrededor, viajeros cansados mirando fijamente sus teléfonos, evitando el contacto visual, existiendo en sus propias burbujas aisladas. Ayer, ella había sido exactamente como ellos. Hoy, los $300 en su bolsillo se sentían como la ruptura de una atadura. Se estaba adentrando en aguas peligrosas y sabía exactamente lo rápido que se movía la corriente. Salió de la estación de metro al distrito financiero. Aquí, el contraste era físicamente discordante. Los edificios eran acantilados de cristal y acero que cortaban el cielo gris de invierno. El viento que soplaba del río era más frío aquí, canalizado a través de los cañones de hormigón con una intensidad aguda y aullante. No había basura en las aceras, ni suciedad. Todo estaba pulido, elegante y ferozmente intimidante. Sadie encontró la dirección. Era un rascacielos imponente con un vestíbulo revestido de mármol negro importado. Parecía menos un edificio de oficinas y más un mausoleo para fondos de inversión. Pasó por las pesadas puertas giratorias, envuelta al instante por el olor de los caros sistemas de climatización y una tenue cera para suelos con infusión de cítricos. Se acercó al mostrador de seguridad. El guardia, un hombre con un traje elegante y un auricular, levantó la vista. Sus ojos hicieron un rápido barrido profesional de su chaqueta descolorida, sus zapatos desgastados, su pelo desordenado. Abrió la boca para pedirle un albarán de entrega, asumiendo que era una mensajera que se había perdido. Suite 4400, dijo Sadie, su voz seca y áspera. El guardia frunció el ceño, tecleando algo en su terminal. Hizo una pausa. Volvió a mirarla, la leve molestia en sus ojos reemplazada por un repentino y rígido profesionalismo. Nombre. Sadie. El guardia no preguntó por un apellido, no pidió identificación. Simplemente metió la mano bajo su escritorio y sacó una tarjeta magnética blanca en blanco. La deslizó por el mostrador de granito pulido. Batería de ascensores expresa a la izquierda. El último. La llevará directamente arriba. Sadie cogió la tarjeta. El plástico estaba frío contra su piel. Caminó hacia los ascensores, sus suelas de goma desgastadas chirriando débilmente contra el mármol. Era un sonido diminuto, una rebelión microscópica contra el opresivo silencio del vestíbulo. Entró en la caja de cromo pulido, pasó la tarjeta y sintió que se le encogía el estómago mientras el ascensor se disparaba hacia arriba. La llevaba lejos del suelo, lejos de la suciedad, y directamente a la estratosfera del mundo de Dominic Rossi, 44 pisos por encima del caótico torbellino de la ciudad.
El silencio era absoluto. Era el tipo de silencio caro y diseñado que hacía que a Sadie le zumbaran los oídos. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave siseo neumático, revelando un área de recepción sin recepcionista. En su lugar, Caleb estaba de pie junto a una enorme ventana del suelo al techo. Sus anchos hombros bloqueaban una parte significativa del horizonte. Llevaba un traje diferente hoy, gris carbón, impecablemente confeccionado. Pero el tenue olor subyacente a menta y aceite de armas seguía siendo el mismo. Se giró cuando ella salió del ascensor. No sonrió. No ofreció un saludo. Solo le dio una lenta mirada evaluadora, como si buscara un arma que pudiera haber escondido en los bolsillos de gran tamaño de su chaqueta. Está esperando, retumbó Caleb, señalando un conjunto de pesadas puertas de cristal esmerilado al final de un corto pasillo. Sadie no esperó a que él la guiara. Pasó a su lado, ignorando el instinto de encogerse ante su pura masa física. Abrió las puertas de cristal y entró en la oficina principal. La habitación era enorme, olía a espresso intenso y a cuero viejo. No había estanterías ni cajas de seguridad antiguas aquí. El espacio era hipermoderno, dominado por un enorme escritorio de nogal de borde vivo y vistas panorámicas del río. Dominic estaba sentado detrás del escritorio. Se veía diferente a la luz del día. El agotamiento aplastante que lo había agobiado la noche anterior había desaparecido, reemplazado por una energía eléctrica contenida. Estaba bien afeitado, vestido con una camisa blanca impecable con las mangas arremangadas hasta los codos. Esto revelaba antebrazos musculosos y definidos. Estaba mirando una elegante tableta, con una taza de espresso medio vacía cerca de su mano. No levantó la vista de inmediato. La dejó estar allí, dejando que la escala de la habitación y su autoridad absoluta la abrumaran. Sadie se negó a moverse nerviosamente. Se cruzó de brazos, clavando las uñas en la tela de su chaqueta, y esperó. Finalmente, Dominic tocó la pantalla de su tableta y levantó sus ojos oscuros. Se clavaron en los de ella, agudos e ilegibles. No trajo la fregona, señaló Dominic, su voz suave, desprovista del peligroso susurro de la noche anterior. Usted me dijo que no lo hiciera, respondió Sadie, manteniendo su tono perfectamente plano. Aunque, viendo las marcas en sus ventanas, sus limpiacristales están usando demasiado amoníaco en su solución. Deja una película. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, tocó la comisura de la boca de Dominic. Desapareció un segundo después. Se reclinó en su silla de cuero, juntando las yemas de los dedos. Tome asiento, Sadie. Ella avanzó y se sentó en una de las sillas de diseño bajas e incómodas frente a su escritorio. El cuero estaba frío. Se pregunta por qué está aquí, dijo Dominic. Supongo que no me llamó para pedirme consejos de limpieza. Tengo 3 contables forenses contratados, comenzó Dominic, ignorando su seco comentario. Les pago cantidades exorbitantes de dinero para que miren hojas de cálculo, números de ruta bancaria y códigos fiscales. Durante los últimos 6 meses, una de mis empresas tapadera, un restaurante de lujo en el centro, ha estado perdiendo dinero. Una hemorragia lenta y constante. Mis contables me aseguran que los libros son perfectos. Mi equipo de seguridad me asegura que la bóveda es segura. Los gerentes son leales. Sin embargo, el dinero está desapareciendo. Sadie frunció el ceño, la contradicción interna de su declaración captando su atención. Si los libros son perfectos, ¿cómo sabe que está perdiendo dinero? Porque sé cuánto licor sirven y sé cuántos filetes piden, dijo Dominic, su voz bajando a un registro bajo y mortal. La realidad física no coincide con la digital. Alguien está robando. Y lo están haciendo con tal precisión que mis expertos no pueden encontrar el agujero en el cubo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio de nogal. La intensidad que irradiaba de él era palpable, una fuerza física que presionaba contra su pecho. Anoche, vi a 25 de los mejores ingenieros de seguridad del país mirar una caja de latón y decirme que era imposible, continuó Dominic. Miraron la mecánica, miraron el diseño. Pasaron por alto el azúcar cristalizado porque no saben cómo es la suciedad. Usted sí. Sadie sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. Quiere que eche un vistazo a su restaurante. Quiero que la contraten como limpiadora nocturna, corrigió Dominic. Quiero que sea invisible. Quiero que camine por las cocinas, los almacenes, la oficina del gerente. Quiero que mire la basura, los patrones de desgaste en el suelo, el inventario que no huele bien. Usted ve las cosas que la gente intenta borrar. Necesito que encuentre mi fuga. Soy una criada, dijo Sadie, con la voz tensa, la realidad del peligro de repente cristalina. Limpio barro. No cazo ladrones para la mafia. Usted es un analista que usa una fregona, respondió Dominic sin problemas. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un sobre blanco grueso. Lo arrojó sobre el escritorio. Aterrizó con un ruido sordo, pesado y sustancial. $10,000 solo por echar un vistazo. Si encuentra la fuga, lo multiplicaré por 5. Nunca más tendrá que preocuparse por un casero o un autobús nocturno. Sadie miró el sobre blanco.
El olor a espresso en la habitación de repente se sintió nauseabundamente intenso. $50,000. Dinero real esta vez. Dinero limpio. Pero el precio era salir completamente de las sombras y entrar en el punto de mira de quienquiera que fuera lo suficientemente valiente como para robarle a Dominic Rossi. Levantó la vista del sobre, encontrando la mirada oscura e inquebrantable de Dominic. Sabía que debía marcharse. El instinto de supervivencia que la había mantenido viva en las calles le gritaba que corriera. Lentamente, con su pulgar quemado doliendo al ritmo de los latidos de su corazón, Sadie extendió la mano sobre el escritorio y acercó el sobre hacia ella. Los bordes afilados del papel grueso se clavaron en la palma de Sadie. No abrió el sobre. No necesitaba contarlo para saber el peso de $10,000. Se sentía peligrosamente pesado, un ancla densa que amenazaba con arrastrarla directamente al fondo del río. Dominic Rossi observaba casualmente desde su ventana del piso 44. Metió el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta de segunda mano, manteniendo la mano presionada contra él. «Empiezo esta noche», dijo Sadie. Su voz era firme, un marcado contraste con el martilleo frenético e irregular de su corazón contra sus costillas. Dominic no sonrió, pero una sombra de aprobación se movió en sus ojos oscuros. Cogió su tableta, despidiéndola con la gracia perfecta de un hombre que poseía el mundo y a todos en él. Caleb le dará la dirección. No llegue tarde. Y Sadie hizo una pausa, volviendo a mirarla, su mirada captando la dura luz del mediodía que entraba por el cristal. Que no la atrapen. A medianoche, el aire dentro de Aura, el restaurante insignia de Dominic en el centro, olía a albahaca machacada, grasa de wagyu carbonizada y el agudo y agrio sabor del champán derramado. El ajetreo de la cena había terminado hacía horas. Los segundos chefs habían limpiado sus estaciones. Los jefes de sala habían cerrado las cajas registradoras, y el cavernoso y resonante espacio pertenecía por completo al equipo de noche. Sadie llevaba un nuevo uniforme. No estaba sujeto con imperdibles, pero era igual de informe. Una túnica de poliéster rígido y azul oscuro que le arañaba sin piedad la clavícula. La tela olía ligeramente a formaldehído del envoltorio de fábrica. Empujaba un pesado carro de servicio industrial gris por el estrecho pasillo que conectaba la cocina principal con el muelle de carga trasero. Su tapadera era perfecta, una empleada temporal de una agencia asignada para cubrir una vacante repentina. Trent, el pulcro y perpetuamente sudoroso gerente general de Aura, apenas la había mirado cuando llegó. Había señalado con un dedo cuidado hacia el armario de servicio, murmurado algo sobre no usar estropajos abrasivos en la barra de mármol importado, y se había alejado. Para Trent y para el resto del personal de preparación de la cocina, Sadie era un fantasma. Era una fregona, un trapo, un cubo de desengrasante. Era la maquinaria invisible que reiniciaba su mundo para el día siguiente. Sadie usó esa invisibilidad. Empezó en el comedor principal. No buscó cajas fuertes, ocultas ni memorias USB. Miró la huella física de la habitación. Los contables forenses miraban números en una pantalla. Sadie miraba el polvo bajo los botelleros. Se dio cuenta de que el manifiesto de inventario digital clavado en el portapapeles del almacén afirmaba que se habían vendido 40 botellas de un Burdeos de una cosecha específica esa semana. Sin embargo, cuando Sadie vació los contenedores de reciclaje de vidrio, separando el transparente del verde, contó los corchos y los pesados fondos de las botellas rotas. Solo había 22. Un libro de contabilidad digital podía ser hackeado, manipulado o equilibrado con números fantasma. Pero el vidrio era físico, ocupaba espacio, tenía peso. Se trasladó a la cocina, sus suelas de goma desgastadas, silenciosas sobre las baldosas rojas. Las enormes mesas de preparación de acero inoxidable brillaban bajo las duras luces fluorescentes. Sadie las limpió con una mezcla de agua caliente y desinfectante cuaternario. El olor químico le quemaba el interior de la nariz. Observó a la gente que se quedaba. Observó al cocinero de preparación, que se quedó 1 hora más después de su turno, supuestamente limpiando a fondo la cortadora de carne, pero pasando más tiempo mirando hacia el refrigerador. Observó al guardia de seguridad del muelle de carga, que pasaba exactamente 14 minutos cada noche en el callejón, fumando un cigarrillo, dejando las pesadas puertas de servicio de acero abiertas con una cuña de goma. Pero no fue hasta las 2 de la mañana, cuando llegó al estrecho pasillo que albergaba los contenedores de lavandería comercial, que la realidad física del robo se enfocó. Aura usaba un servicio de lavandería premium. Los manteles y servilletas eran de pesado algodón egipcio. Al final de la noche, los ayudantes de camarero recogían el comedor y metían la ropa sucia en enormes cestos de lona con ruedas cerca de la salida trasera, esperando el camión de la mañana. Sadie roció un trapo con pulidor de acero inoxidable y comenzó a limpiar el exterior de la puerta del congelador, posicionándose para poder ver los cestos en el reflejo del metal pulido. Trent, el gerente general, salió de su oficina con paredes de cristal. Se había quitado la chaqueta del traje. Llevaba la corbata floja. No parecía un hombre terminando un turno. Parecía un hombre ejecutando una tarea silenciosa y estresante.
Caminó rápidamente por el pasillo, mirando por encima del hombro. Pasó por alto la cocina por completo y fue directamente al refrigerador. Salió un minuto después, empujando un pequeño carro de servicio. Sobre él había 3 grandes cubas de plástico blanco opaco, del tipo que se usa para almacenar grasa a granel. Sadie mantuvo la cabeza baja, fregando una mancha inexistente en el mango del congelador. Su pulso martillaba un ritmo seco contra su clavícula. Trent no llevó las cubas al conducto de eliminación de residuos. Empujó el carro directamente hacia los pesados cestos de lona para la ropa sucia. Con una eficiencia frenética y practicada, desenganchó las tapas de las cubas blancas. Incluso a 15 pies de distancia, Sadie reconoció los oscuros bloques marmoleados de carne de wagyu, a 5 sellados al vacío, y el inconfundible aroma a tierra húmeda de las trufas blancas crudas que atravesaba el olor a lejía. Trent enterró los paquetes sellados en el centro de la ropa sucia, apilando servilletas manchadas de vino y pesados manteles sobre el inventario robado. No estaba hackeando una cuenta bancaria. No estaba robando de la caja registradora. Estaba escondiendo decenas de miles de dólares en ingredientes premium no rastreables en la ropa sucia. El camión de la empresa de lavandería recogería los cestos a las 5 de la mañana, evitando la seguridad por completo porque nadie revisa las servilletas sucias. El conductor del camión, claramente sobornado, desviaría la mercancía al mercado negro antes de entregar la ropa sucia real a los limpiadores. El inventario digital simplemente registraría la comida faltante como desperdicio de cocina o de preparación. Sadie bajó su trapo. El ardor químico en su nariz se desvaneció, reemplazado por la fría y nítida claridad de la comprensión. Los 25 expertos de Dominic Rossi habían fallado porque estaban mirando los datos. Deberían haber estado mirando la suciedad. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono amarillo nauseabundo en el comedor vacío de Aura. Eran las 4:15 de la mañana. Las barredoras de calles retumbaban por la avenida, sus pesados cepillos haciendo vibrar los gruesos ventanales. Dominic Rossi estaba sentado solo en un reservado de cuero curvado en el rincón más oscuro del restaurante. Llevaba un pesado abrigo de lana sobre un suéter oscuro, mezclándose perfectamente con las sombras. Esta vez no tenía un espresso. Un único vaso de whisky con un líquido ámbar reposaba intacto sobre el impecable mantel de lino blanco frente a él. Había recibido el mensaje de texto de un teléfono desechable no rastreable hacía 20 minutos. Solo una dirección y una hora. Las pesadas puertas de roble que daban a la cocina se abrieron con un suave suspiro. Sadie salió al comedor. Todavía llevaba el rígido uniforme de poliéster azul oscuro, pero se había quitado el delantal. Llevaba el pelo recogido en un nudo desordenado y utilitario, con mechones pegados a la frente por el sudor seco. Parecía agotada, sus hombros cargando el pesado y familiar dolor de un turno de 10 horas sobre baldosas duras. No se acercó a él con la deferencia vacilante y aterrorizada de sus subordinados. Caminó con un pragmatismo plano y de pies pesados. En su mano izquierda arrastraba una bolsa de basura industrial negra, grande y pesada. Hacía un repugnante sonido de raspado húmedo contra el suelo de madera importada. Los ojos de Dominic siguieron la bolsa, un músculo contrayéndose a lo largo de su mandíbula. Sadie llegó al reservado. No se sentó. Levantó la pesada bolsa negra con un brusco gruñido de esfuerzo y la dejó caer directamente en el centro de la impecable mesa. El pesado vaso de cristal se tambaleó. El fino mantel de algodón egipcio absorbió instantáneamente una mancha oscura y húmeda del fondo de la bolsa de plástico. ¿Qué es esto?, preguntó Dominic, su voz un retumbo bajo y peligroso que apenas perturbó la quietud de la habitación. Miró la bolsa que goteaba, luego lentamente hacia su rostro. «Eso», dijo Sadie, su respiración ligeramente irregular. «Es su fuga». Extendió los dedos, clavándolos en el plástico resistente, y rasgó una enorme abertura en el costado de la bolsa. El olor penetrante y terroso de las trufas blancas explotó en el aire viciado, chocando inmediatamente con el aroma del whisky de Dominic. Mezclados con las trufas, había pesados bloques de carne de Wagyu Premium sellados al vacío, 4 botellas de vino Romanée Conti de cosecha y 2 grandes latas sin marcar de caviar beluga. Todo estaba enredado en un montón de servilletas sucias manchadas de vino y manteles húmedos. Dominic no se inmutó. No jadeó. Simplemente miró la pila de fortuna cruda sentada en medio de su elegante comedor. Extendió su mano grande y callosa, rozando una servilleta manchada para coger uno de los pesados bloques de carne. Miró el código de barras del inventario estampado en el plástico. «Lo registran como desperdicio en el ordenador», explicó Sadie, su voz desprovista de triunfo. Sonaba como si estuviera leyendo un informe meteorológico. «O afirman que las botellas de vino se cayeron y se rompieron durante el servicio. Los libros digitales cuadran perfectamente porque al sistema se le dice que el producto ha desaparecido, pero no va al contenedor de basura. El contenedor es revisado por sus guardias de seguridad». Dominic dejó la carne lentamente. «El servicio de lavandería. Trent prepara los cestos a las 2 de la mañana», confirmó Sadie, cruzando los brazos sobre el pecho para ocultar el ligero temblor de sus manos.
La ropa sucia sale por la puerta trasera a las 5 de la mañana. La seguridad saluda al camión para que pase. Nadie inspecciona un carro de lona de 200 libras lleno de toallas húmedas con olor agrio. El conductor deja la comida en una ubicación secundaria antes de dirigirse a los limpiadores industriales. Trent está robando $30,000 de producto físico a la semana justo delante de sus cámaras. El silencio cayó sobre la mesa. El único sonido era el lejano lamento de una sirena que se filtraba a través de las gruesas ventanas. Dominic sacó un pañuelo blanco impecable del bolsillo de su abrigo y limpió metódicamente la condensación y los residuos de carne cruda de sus dedos. No parecía enfadado. Si acaso, las profundas y agotadas líneas alrededor de sus ojos parecieron aliviarse, reemplazadas por una concentración fría y aterradora. Mis contables pasaron 6 meses ejecutando algoritmos para encontrar una cuenta bancaria fantasma, murmuró Dominic, casi para sí mismo. Arrojó el pañuelo sucio sobre la pila de bienes robados. Y usted lo encontró en 4 horas. Sus contables no saben lo que se siente al cargar 50 libras de ropa mojada, dijo Sadie rotundamente. No conocen el peso físico de las cosas. Cuando pasas tu vida limpiando lo que otros dejan, aprendes que nadie mira nunca la basura. Es el punto ciego definitivo. Dominic finalmente la miró. La dinámica en el aire cambió, pesada y eléctrica. Ya no miraba a una criada. No miraba a un activo temporal. Miraba a una mujer que entendía la fea y chirriante mecánica de la realidad mejor que nadie en su nómina. Trent es un hombre muerto, dijo Dominic casualmente, declarando un hecho en lugar de hacer una amenaza. El conductor de la lavandería no llegará al amanecer. El estómago de Sadie se hundió. La brutal realidad del mundo de Dominic se estrelló contra la satisfacción de resolver el rompecabezas. Acababa de firmar la sentencia de muerte de Trent. Tragó saliva, saboreando el amargo sabor del ozono y la adrenalina rancia. Ese es su asunto, dijo Sadie, su voz bajando a un susurro áspero. Dio un paso atrás, sus zapatos de goma mojados chirriando débilmente. Hice el trabajo. Encontré la fuga. Hemos terminado. ¿Lo estamos?, preguntó Dominic. Se levantó lentamente. Era un pie más alto que ella, su presencia dominando por completo el espacio. No se movió hacia ella, pero la pura gravedad de su postura hizo que Sadie se sintiera clavada en el suelo. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una gruesa pila de billetes de $100 con una faja. No era un sobre esta vez, solo dinero en efectivo, crudo y sin ocultar. $50,000. Lo arrojó sobre la mesa. Aterrizó con un ruido sordo junto a las trufas arruinadas. ¿Cree que este es el único punto ciego que tengo, Sadie?, preguntó Dominic, su voz bajando a un registro que se sentía íntimamente peligroso. Mi mundo está lleno de expertos que solo ven lo que están entrenados para ver. Miran al techo. Nunca miran al suelo. Sadie miró el dinero. Era suficiente para mudarse a otra ciudad. Suficiente para desaparecer. Pero al mirar a los ojos de Dominic Rossi, supo la aterradora verdad. No puedes desaparecer de un hombre que sabe exactamente cómo mirar en las sombras. Había salido del segundo plano, y ahora él nunca iba a dejarla volver a él. $50,000 yacían sobre el algodón egipcio arruinado, apoyados contra un paquete de carne cruda que goteaba y un montón de servilletas húmedas y con olor agrio. Sadie miró la gruesa faja de papel que sujetaba los billetes de 100. Ya no parecía la salvación. Parecía exactamente un pesado y perfectamente ajustado collar de hierro. Dominic no la acorraló. Permaneció a su lado de la mesa, con la mano metida casualmente en los bolsillos de su pesado abrigo de lana. El agudo zumbido de una barredora de calles haciendo su segunda pasada afuera vibró a través del grueso cristal, haciendo sonar el vaso de cristal vacío una fracción de pulgada. «No quiero trabajar para usted», dijo Sadie. Su voz se quebró en la última palabra. Sentía la garganta cubierta de polvo y lejía seca. «Todo el mundo trabaja para mí, Sadie», respondió Dominic suavemente. «La mayoría simplemente no lo sabe. La agencia de personal que le descuenta el sueldo, yo soy el dueño de la corporación fantasma que firma su contrato de arrendamiento. El casero al que pagó esta mañana, él paga dinero de protección a mis lugartenientes para que su edificio no se queme. Ha estado viviendo en mi casa toda su vida. Solo la estoy invitando al comedor». Sadie apartó la mirada del dinero y lo miró a él. La escala sofocante de su alcance presionó sus pulmones. Clavó las uñas en el poliéster áspero de su túnica de uniforme. Era un material sintético barato que atrapaba el calor de su cuerpo y le rozaba la clavícula. «Encontré su carne robada», dijo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales e irregulares. Demostré su punto. «Puede contratar 20 nuevas empresas de seguridad para que vigilen el suelo en lugar del techo. No necesito una criada. No necesito una criada», asintió Dominic, sacando las manos de los bolsillos. Salió de la sombra del reservado. La dura iluminación fluorescente captó los ángulos agudos de su rostro. «Necesito una auditora que entienda la realidad física de la sociedad. Mis contables miran hojas de cálculo y ven números que cuadran. Mis ejecutores miran a hombres como Trent y ven miedo, asumiendo que significa lealtad. Todos están cegados por su propia experiencia.
Señaló la pila de productos de lujo en descomposición sobre la mesa. Entró en mi restaurante insignia, un lugar diseñado para abrumar los sentidos, e ignoró el mármol. Ignoró las listas de vinos. Miró la basura. Contó los cristales rotos. Se fijó en los patrones de desgaste. Dominic dio un lento paso hacia ella. El olor de su cara, colonia de cedro seco, se impuso al abrumador olor de las trufas blancas. Usted ve las costuras donde el mundo realmente se mantiene unido. Y lo que es más importante, ve dónde se está deshilachando. Sadie dio un paso atrás, su zapato de goma desgastado chirriando violentamente contra la madera. El pánico, frío y agudo, se enroscó en su estómago. Pensó en Trent sudando en la oficina trasera, completamente inconsciente de que los pesados carros de lavandería de lona que había preparado hacía 2 horas estaban sellando su destino. «Va a matarlo», susurró. Sí. Dominic no parpadeó. No ofreció una justificación ni una mentira cómoda. Trent le robó a mi familia. Rompió la regla fundamental de nuestro ecosistema. Las consecuencias en mi mundo no son conceptuales. Son físicas y son finales. Sadie tragó saliva. Una oleada de náuseas la golpeó, caliente y ácida. Cerró los ojos por un breve segundo, tratando de bloquear la vista de la carne cruda marmoleada y la pila de dinero del cartel. Era una chica que fregaba zócalos. Tomaba el autobús nocturno. Se preocupaba por los avisos de desalojo y el precio fluctuante de los huevos. No tenía nada que hacer en el punto de mira de una ejecución de la mafia. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de la aterradora verdad. El viejo mundo ya se había ido. Jenkins, su casero, había cogido los $300 sin decir palabra, pero volvería el 1 del mes, borracho y exigiendo más. La agencia de personal le enviaría a otro pasillo iluminado con fluorescentes para destrozarse las rodillas por el salario mínimo. Esa vida era una muerte lenta y agotadora. Dominic Rossi ofrecía un tipo diferente de muerte, pero al menos esta pagaba por adelantado. Las pesadas puertas de roble de la cocina se abrieron. Caleb entró en el comedor. Se detuvo bruscamente, su enorme figura quedándose perfectamente quieta mientras sus ojos caían sobre la mesa. Miró la bolsa de basura que goteaba, el wagyu sellado al vacío, las trufas y, finalmente, los $50,000. No hizo ni una sola pregunta. La inteligencia cruda detrás de su exterior brutal procesó la escena en 3 segundos. Miró a Sadie, y por primera vez desde que la había conocido, la condescendencia en sus ojos había desaparecido por completo. Fue reemplazada por un respeto frío y cauteloso. «Jefe», retumbó Caleb, manteniendo la voz baja. «El camión de la lavandería acaba de entrar en el callejón». Dominic no miró a su subjefe. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en Sadie. «Encárgate del conductor. Envía un equipo al apartamento de Trent. No hagáis un desastre». «Entendido». Caleb se giró y desapareció de nuevo por las puertas batientes. Sadie se estremeció ante la casual administración de la violencia. Era una factura siendo procesada, una partida siendo tachada. «Recójalo, Sadie», dijo Dominic, su voz bajando a una orden silenciosa y absoluta. Se quedó congelada por un largo momento. Su pulgar quemado palpitaba bajo la barata venda de plástico. Le dolía la parte baja de la espalda con el familiar dolor sordo de un turno de 10 horas. Lenta, deliberadamente, extendió la mano. Sus dedos rozaron el algodón húmedo y manchado de vino del mantel mientras agarraba la gruesa pila de billetes. El papel estaba frío. Era pesado. Lo metió en el bolsillo de su chaqueta barata. «Necesito un uniforme diferente», dijo Sadie, su voz plana y completamente desprovista de emoción. «Este poliéster me da sarpullido». Una sonrisa tenue y peligrosa finalmente apareció en el rostro de Dominic. Metió la mano en su abrigo y sacó un elegante teléfono desechable negro mate, colocándolo en el borde de la mesa donde había estado el dinero. «Duerma un poco, Sadie», dijo Dominic, dándole la espalda para caminar hacia la salida principal. «La llamaré cuando encuentre otro desastre». Sadie se quedó sola bajo el zumbido de la luz amarilla. Cogió el teléfono. Se sentía como una piedra en su palma. Se dio la vuelta y salió por las puertas de servicio traseras, dejando atrás la fregona, el cubo y su invisibilidad para siempre. Un encendedor barato, una botella de vinagre y un ojo para la suciedad que nadie más quería ver. Sadie salió de las sombras para pagar su alquiler, pero terminó exponiendo un robo masivo del cartel y atrayendo la atención del hombre más peligroso de la ciudad. Ahora ya no friega suelos. Es el arma secreta de Dominic Rossi. Pero en un mundo donde los errores se pagan con sangre, ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir antes de convertirse en el desastre que necesita ser limpiado? Si te encantó este thriller de mafia crudo y realista, dale al botón de me gusta, comparte el video con tus amigos y suscríbete para el próximo capítulo intenso de Sadie.